Yesenia Espinel comparte un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... La Comisión Permanente de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional debate sobre el proyecto de jornada especial y, según la asambleísta Marcela Holguín, este proyecto podría estar incumpliendo el artículo 55 del Código de Trabajo, además que ya ha generado preocupación en los trabajadores de los medios públicos. El artículo 55 del Código de Trabajo se refiere a la remuneración por horas suplementarias y extraordinarias, donde se explica que la jornada de trabajo podrá exceder por una hora más con la remuneración y los recargos correspondientes. Este tema lo analizaremos junto a Marcela Holguín, asambleísta por la Revolución Ciudadana. 8 de la mañana con 45 minutos. Saludamos a través de la vía telefónica. Le esperábamos aquí en nuestros estudios al asambleísta de la Revolución Ciudadana, Marcelo Holguín. Entendemos que tiene algunos problemas en cuanto al tráfico vehicular. Está atrapada en ese tráfico que caracteriza a la ciudad capital a esta hora de la mañana. Marcela, buenos días. Gracias por aceptar la invitación de Pichincha Universal. Antes de comenzar con el tema para el que le hemos convocado, quisiera su criterio respecto a la decisión que tomó ayer la Asamblea Nacional de aprobar las reformas al Código de la Democracia y no dar paso al tema de las circunscripciones que quería ser introducido a través del veto del Ejecutivo. Yesenia, ¿cómo estás? Un buen día para ti, para quienes nos escuchan a través de Pichincha Universal y las excusas del caso por no poder llegar. Me habría encantado estar directamente en los estudios contigo y conversar frente a frente, pero como tú bien señalas, del tráfico vehicular no me ha permitido estar ahí, así que lo tenemos que hacer por esta ocasión vía telefónica, pero ya tendremos también otras oportunidades para poder conversar directamente. Bueno, señalar que ayer quien ha ganado con el tema del Código el Código de la Democracia y que existan los distritos es del pueblo ecuatoriano, la gente, la representación popular. El hecho de que la gente, la ruralidad, los cantones, los habitantes de sectores históricamente relegados tengan la oportunidad de tener un representante en la Asamblea Nacional les asegura una voz importante, siempre y cuando evidentemente su asambleísta cumpla con esa representación de la debida manera. Pero ha ganado la gente. En realidad nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana estuvimos muy pendientes de este tema desde el principio y nuestra línea roja y de base era no permitir por ninguna manera la eliminación de las circunscripciones territoriales. Han dado un muy buen resultado en el caso de Pichincha, en el caso de Manabí, en el caso de Guayas, y lo que se debería hacer en lugar de anular esta posibilidad de participación consagrada además en la Constitución es aumentar ese derecho ciudadano y no negarlo como pretendía hacerlo el gobierno. Afortunadamente ayer, con todos los votos a favor y por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional ha entendido finalmente que los asambleístas tenemos que estar del lado de la gente, que nosotros estamos ahí para representarlos y para ser la voz de sectores históricamente olvidados. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra a partir de la decisión adoptada ayer por la Asamblea Nacional, pero estamos realmente más tranquilos de que las pretensiones del gobierno de dejar sin voz a los sectores relegados no se ha dado finalmente en la Asamblea Nacional. Marcela, hay sectores que aseguran que esto revelaría un supuesto acuerdo entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, tomando en cuenta que previo a esta votación y a esta resolución circuló un comunicado suscrito por 4 prefectos, 2 del Partido Social Cristiano y 2 de la Revolución Ciudadana. Es además un revés sin duda para el Ejecutivo. Bueno, sí, revés para el Ejecutivo, por supuesto, porque las pretensiones del Ejecutivo es dejar sin voz a los sectores populares de la población para beneficiar a un grupo minúsculo que son los que están gobernando con él. Y nosotros, la bancada de la Revolución Ciudadana, nunca va a estar de acuerdo con esta forma de gobernar que ya realmente es reiterada y que a la que nos ha estado acostumbrando durante casi ya 3 años.
Esa forma de gobernar, insisto, nosotros nunca la vamos a aceptar. Nosotros estamos para hacer la representación popular y para ser parte de la mayoría de la población y no de esas escasas minorías que existen en el país. No hay ningún acuerdo de por medio con el Partido Social Cristiano. Lo mismo podríamos decir entonces que habría un acuerdo con todas las fuerzas políticas de la Asamblea Nacional, porque el voto ayer, insisto, fue por unanimidad. No hay tal acuerdo. Simplemente es que son, digamos que acuerdos circunstanciales o coyunturales que van en beneficio de la gente, y eso no es malo. Es decir, conversar y ponerte de acuerdo por servir a la ciudadanía, por ampliar los derechos ciudadanos, nunca está mal, pero rechazar categóricamente de que exista un acuerdo, digamos, per se con el Partido Social Cristiano. Eso de ninguna manera, y la carta ayer enviada, en este caso, por nuestros prefectos, Paola Pavón de Pichincha, y por nuestro prefecto Leonardo Orlando desde Manabí, a la que se sumaron también otras autoridades, lo único que demuestra es la intención que tenemos de trabajar en beneficio de la ciudadanía, y a buena hora que a esta iniciativa de la Revolución Ciudadana se sumen otras fuerzas políticas. Marcela, ya se ha terminado el periodo de comparecencias de testigos de cargo y de descargo en el marco del juicio político a la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Ustedes, como bancada de la Revolución Ciudadana, ¿ya han tomado una decisión una vez que han podido escuchar a las dos partes? Nosotros estamos analizando eso, siempre como bancada de la Revolución Ciudadana somos absolutamente responsables de la toma de decisiones, y más en temas realmente tan digamos que importantes como lo podrían ser los juicios políticos. Nosotros estamos analizando las pruebas de cargo y de descargo, y sobre la base de las pruebas vamos a tomar una decisión en los próximos días. Por el momento no sabemos todavía cuándo podría darse ya en el Pleno de la Asamblea el juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pero sobre las pruebas de cargo y de descargo nosotros vamos a analizar de una manera absolutamente responsable qué es lo que debemos hacer. Estamos conversando con la legisladora de la Revolución Ciudadana, Marcela Holguín, y a ustedes les queremos proponer la siguiente interrogante para lo que continúa de este diálogo. ¿Cree que la situación laboral de los trabajadores de la comunicación se ha precarizado? Ustedes pueden responder a través de nuestras redes sociales, y precisamente de ese tema vamos a continuar el diálogo con la legisladora Marcela Holguín. Hay el proyecto de jornada especial presentado el 11 de diciembre pasado en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Este proyecto se ha hecho para los trabajadores de comunicación de medios públicos y es considerado por la legisladora Holguín como un atentado a los derechos de los trabajadores porque pretendería vulnerar los mismos. Marcela, explíquenos por qué no es conveniente este proyecto. Bueno, Licenia, primero permíteme contestar la pregunta que tú la has planteado y sugerido a quienes nos están escuchando a través de Pichincha Universal. Por supuesto que se ha precarizado la situación laboral, y no solamente de los trabajadores de la comunicación en el país, de todos, absolutamente todos los trabajadores. Primero, que los índices de desempleo en el país han subido estrepitosamente, y ya no es momento, luego de casi 3 años de gestión, de seguir culpando al gobierno anterior por aquellas cosas que este gobierno no ha sido capaz de hacer desde el principio. Ya son casi 3 años, insisto, y la precarización laboral que existe se da en todos los ámbitos. Recordemos que son de entre 27,000 a 30,000 servidores públicos despedidos. Muchos de aquellos no han podido conseguir trabajo, yo diría que la mayoría. ¿Cómo no vamos a hablar de precarización laboral? Por supuesto que sí, si este gobierno no se ha encargado de trabajar para las mayorías, sino para, insisto, un grupo económico muy reducido de la población, aquellos que siempre han tenido beneficios. Entonces sí, esa precarización existe para todos, es una realidad de los trabajadores públicos muy preocupante en el Ecuador, y yendo al caso concreto también de los trabajadores de la comunicación. Tú lo decías, se puso en conocimiento un proyecto de jornada especial que se pretendía imponer a los trabajadores de los medios públicos. Por esta razón es que yo hice el pedido para que el gerente de los medios públicos pueda acudir a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para que nos explique cómo iba a darse este proyecto. Ayer estuvo el gerente de los medios públicos. La preocupación inicial y principal es saber si es que se va a darse este proyecto de jornada especial, se va a cumplir con aquello que estipula la ley. Nosotros lo único que queremos es eso, que el gobierno, a través de sus empresas públicas, cumpla con la ley.
En este caso, con el artículo 55 del Código de Trabajo, que establece que cuando una persona trabaja en horarios extraordinarios tiene que recibir el 100% de su remuneración. Uno de los turnos que se proponía dentro de este proyecto de jornada especial era precisamente uno en el que los trabajadores iban a tener que laborar de miércoles a domingo. Entonces, aquí la insistencia es que si es que se van a dar este tipo de turnos especiales, que, dicho sea de paso, según lo dijo ayer el gerente de medios públicos, tenían ya el aval del Ministerio de Trabajo porque no estaban incumpliendo la ley. Lo único que hay que establecer es si es que los trabajadores van a recibir lo que por ley les corresponde, es decir, el sábado y domingo el 100% de su pago a propósito de las horas extraordinarias. He pedido adicionalmente que certifique a través de roles de pago si es que efectivamente se está cumpliendo o no con esta disposición y si es que los trabajadores están recibiendo esta remuneración al 100% cuando trabajan los fines de semana. Este no es el único problema que existe, porque incluso el gerente nos decía ayer y nos comentaba que todavía no se ha puesto en práctica este proyecto de jornada especial, sino que estaba siendo socializado. Entonces yo le dije ayer, porque eso es lo que me habían manifestado muchos de los trabajadores de los medios públicos, que algunos de ellos no firmaron porque realmente no están de acuerdo. Y aquellos que firmaron, digamos que un grupo importante de las personas que firmaron, lo hicieron un poco por la preocupación que suponía el hecho de no firmar, porque pensaban que quizá eso podría tener algún tipo de represalias y en definitiva se podían quedar sin trabajo. Entonces yo le he dicho al gerente de medios públicos que debe hablar de nuevo con la gente, que tiene que socializar este proyecto, que les debe dar las garantías y la tranquilidad que ellos necesitan para efectivamente, si es que de darse el caso y se pone en práctica este proyecto de jornada especial, se cumpla con todo lo que estipula la ley. Es decir, este proyecto... En segundo término, también es importante señalar que otra de las preocupaciones persistentes dentro de los trabajadores públicos tiene que ver con estas posibles despidos a propósito de estos planes de austeridad del gobierno ecuatoriano que aplican, en este caso, para el sector siempre más débil, pero no para aquellos que tienen más recursos ni para los que son amigos del gobierno. Se ha dicho que no va a haber más despidos en este año, lo cual de alguna manera da un poco más de tranquilidad a aquellos compañeros trabajadores de la comunicación que están en este momento laborando en los medios públicos. Ahora, ¿este proyecto es legal? Insisto, el gerente ha dicho que cumple con toda la normativa legal y que incluso tiene el aval y digamos que el respaldo del Ministerio del Ramo, el Ministerio de Trabajo. En lo que yo estaré pendiente es saber si es que se cumple, insisto, con el artículo 55 del Código de Trabajo para, de darse esta posibilidad, los trabajadores reciban el 100% de sus remuneraciones si es que laboran en horarios extraordinarios de trabajo. Es una forma de introducir la reforma laboral disimulada, digo yo, porque en esa reforma laboral se proponía este cambio en la jornada laboral. ¿Es una forma de introducirla discretamente? Bueno, nosotros estamos pendientes de que ese proyecto de jornada laboral sea presentado ya definitivamente a la Asamblea Nacional, que sea nuestra comisión la que trate. Nosotros estaremos pendientes de esas reformas y evidentemente estamos siempre del lado de los trabajadores y estaremos pendientes de que se cumpla con aquellos derechos que los trabajadores tienen y que están estipulados en la Constitución y en las leyes, y nunca de ninguna manera permitiremos la regresión de los derechos de los trabajadores en el país. Marcela, ¿y ustedes están haciendo algún tipo de seguimiento en cuanto a los trabajadores de la comunicación de medios privados, donde también se ha producido en los últimos años precarización laboral de los trabajadores de la comunicación? Hay medios de comunicación que no cumplen con la ley, con el tema del seguro social, por ejemplo, y con el pago de remuneraciones puntualmente como debería ser y como la ley lo establece. ¿Ustedes han revisado ese tipo de casos? Decirte que nosotros y la competencia que tenemos como asambleístas tiene que ver con el sector público, más no privado. Pero los derechos son de todos, no solo de los trabajadores de los medios públicos. Yo no he recibido de manera particular ninguna preocupación de algún trabajador de los medios privados en este caso. Yo debo ser absolutamente sincera en este sentido, no tengo ningún tipo de requerimiento más allá de algo que se ha conocido de forma general, pero un requerimiento específico no tengo. El tema de los trabajadores sí, del sector público, lo estoy, digamos que revisando
muy detenidamente, paso a paso, le he tomado el pulso a este tema y le he comprometido al gerente de los medios públicos para que se dé una reunión de aquí en 15 días para que nos diga primero cuál es la situación que se está dando con respecto a este proyecto de jornada especial, si es que se han puesto o no de acuerdo los trabajadores, pero también adicionalmente, y si es que me permites del espacio, Licenia, me gustaría comentarte aquello y también por intermedio tuyo a la audiencia. Hay otros temas que son realmente preocupantes y es, por ejemplo, las liquidaciones que no reciben tras los despidos de noviembre pasado, 206 ex trabajadores de los medios públicos. Son $2.750.000 que no reciben todavía, 206 personas que han sido desvinculadas y a las que se ha comprometido ya el gerente de los medios públicos a desembolsar esas liquidaciones en los próximos 15 días. En ese sentido también, pues vamos a tener esta reunión para saber si es que efectivamente se ha cumplido o no con que fue un acuerdo al que se llegó ayer por parte del gerente con los asambleístas, de miembros de la mesa legislativa y por supuesto con algunos de los ex trabajadores de la comunicación, de medios públicos que estuvieron ahí. Pero no solamente esos casos, también existen los casos de ex empleados de empresas incautadas, como son Cablevisión y Unimasa. También ellos, en el caso de Unimasa, 1 año y medio, con 200 trabajadores, en el caso de Cablevisión, 2 años, alrededor también me parece que de 200 trabajadores, se les adeuda el pago de sus liquidaciones con un agravante adicional, y es el hecho de que también se les ha descontado los valores que les correspondía como empleados pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero las empresas nunca pagaron esos valores salidos. Entonces, en este momento la situación es absolutamente crítica para estos compañeros de la comunicación. Queremos agradecerte, Marcela, por el tiempo que nos has brindado a través de la línea telefónica. Marcela Holguín, asambleísta de la Revolución Ciudadana, que nos ha acompañado en esta última parte de nuestro programa de Punto Noticias en su primera emisión. Les dejamos en la programación de Pichincha Universal. Que tengan un excelente día. Les acompañó Licenia Espinel.